Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Y hola a ti, Mafe, ¿cómo estás? Hola Diego, muy bien, ya es diciembre, llega la Navidad y con la Navidad los clásicos de temporada. Bueno, sí, pero esta Navidad no hablaremos de Santa Claus ni de ninguna de sus películas. Hoy le vamos a dar un pequeño cambio a estas historias y vamos a hablar de un antihéroe de la Navidad. Vamos a hablar de el Grinch. Porque curiosamente el que más odia la Navidad es uno de los más reconocidos para la fecha. Pero es que todos conocemos a un Grinch. Bueno, sí, eso es cierto, de alguna forma hay un Grinch en todos nosotros, pero como ya es diciembre e inicia la Navidad, hay que estar preparados para estas épocas. Dale, comencemos de una vez. Antes de continuar, no se olviden de compartir este capítulo con sus amigos y familia. Prepárense ustedes también y síganos en nuestras redes sociales. Además, manténganse atentos a todo lo que publicamos. Esta Navidad tenemos sorpresas, no se las van a querer perder. Bueno, pero ya, es hora de dar inicio. Como lo dijimos anteriormente, hoy analizaremos un clásico de Navidad. Analizaremos el Grinch. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos una vez más al amanecer del cine. Escuchas el amanecer del cine. El Grinch es una película navideña un tanto peculiar. Estrenada en el año 2000, seguimos la historia de una especie de monstruo verde que debido a una mala experiencia que vivió cuando era niño, odia la Navidad. Y al crecer se propone arruinarla para los ciudadanos de la ciudad de los Ken. Protagonizada por Jim Carrey, El Grinch es una comedia navideña, o no sé, un género nuevo. Pero sí, en la historia vemos varios lados del enemigo número uno de la Navidad y cómo la amabilidad de una pequeña niña puede hacer su corazón crecer. Mafe, aquí aparte de análisis, creamos géneros cinematográficos. Esta película sí es un poco inusual, así que, ¿por qué no? Un nuevo género podría quedarle. Bueno, está bien. Empecemos. Hablemos primero del director, Ron Howard, y su visión para el Grinch. Dirección. Ron Howard, Mafe, un hombre que al parecer se niega a mantenerse en un solo estilo de películas. Así es, Diego, estamos hablando de un director que se mueve tranquilamente entre documentales y películas de ciencia ficción sin problema aparente. Ron Howard es un director, actor y productor estadounidense con películas bastante conocidas como lo es Una mente brillante, con la que se llevó el Oscar como mejor director y mejor película, y también Apolo 13, donde trabajó con Tom Hanks, e incluso Solo, una producción de Star Wars enfocada en la vida de Han Solo de joven. En su trabajo para el Grinch, escogió la historia porque amaba el personaje, y luego de conocer a Jim Carrey, con quien compartía su entusiasmo por el Grinch, decidió que él mismo sería quien desarrollaría este icónico filme. Howard buscaba crear una película navideña que fuera divertida y que mantuviera ese tinte irreverente. Respecto a la creación de la película, el director dijo que era una de las cosas más difíciles que había hecho en ese momento, debido al gran trabajo de utilizar efectos especiales, ya que gran parte de la película contaba con estos y esto no le permitía ver inmediatamente cómo se verían las cosas en el trabajo final. Solo queda para decir que el director tenía grandes expectativas para este icónico personaje, y como director, Howard también buscaba que Jim Carrey fuera un colaborador en el filme, aportando su visión del personaje del Grinch, lo que en el resultado final dio a luz a un personaje inolvidable que expandió el impacto de la película por todo el mundo. Ahora que lo mencionas, como actor, Howard también participó en American Graffiti, que es una película dirigida por George Lucas en 1973, lo cual hace interesante que luego de casi 45 años dirigiera una película de la franquicia de Lucas. Pero bueno, bien dicen que el buen trabajo da frutos y Howard definitivamente los recogió. Tienes razón. Y bueno, como mencioné antes, gran parte del éxito de esta película va de la mano con las interpretaciones, y podría creer que el trabajo actoral del director en sus primeros años de carrera le dio el entendimiento para dejar a su actor principal tomar libertades con el personaje.
Actuación. Jim Carrey, el Grinch en esta película, da una clase de cómo debería ser la actuación, porque aún con trajes, pelo y mucho maquillaje sobre él, logramos apreciar lo que nos quiere transmitir. Pero vamos por partes. Repasemos primero la filmografía de Jim, porque en el momento de grabar la película, hablo de los años 2000, ya Jim tenía una gran carrera como actor de películas de comedia, ya que había aparecido en Ace Ventura, La Máscara, Tonto y Retonto, Irene, Yo y mi otro yo y Mentiroso, Mentiroso. Era conocido y tenía un nombre en la industria. Eso es innegable. Sus películas fueron taquilleras y muy aclamadas por la crítica, especialmente por su estilo de actuación en el que se mostraba muy histriónico corporal y facialmente, o sea que hacía cosas con su cuerpo y cara. Cuando la producción del Grinch inicia, Audrey Geisel, viuda del Dr. Seuss y poseedora de los derechos, exigió que al personaje principal lo debía interpretar un actor de la talla de Jack Nicholson o Robin Williams, un actor que supiera representar la locura a la perfección, que fuera gracioso, pero que también tuviera carga dramática. Ante esto, Jim, que para ese punto de su vida estaba intentando cambiar de género de actuación, realizando películas como The Truman Show y Man on the Moon, escuchó una grabación de You're a Mean One Mr. Grinch, cantada por los niños de la película, y a pesar de repetir el rol que había realizado durante toda su carrera, decidió audicionar para el papel, una audición de la que salió victorioso. Ya elegido, Jim casi deja la producción, esto debido al arduo trabajo de maquillaje que requería la película, tomándose entre 6 y 8 horas para ser caracterizado como el Grinch. Pero, aunque al inicio no estaba dispuesto a seguir, después de tomar clases para soportar torturas con un experto de la CIA, Jim logró sobrellevar el proceso de maquillaje y mantener la caracterización durante todo el rodaje que se realizó en 92 días. El estilo de actuación de Jim fue como anillo al dedo para este personaje porque le daba completa libertad para moverse como quisiera, realizar rostros extraños cada vez que quisiera y sobre todo le daba libertad para realizar improvisaciones en sus diálogos. El Grinch fue la cereza del pastel de la carrera de Jim Carrey hasta ese momento, pero posterior a esta película, cuando se dedicó por completo al género del drama, comenzó a decaer su fama, su gloria y llegaron los momentos oscuros de su vida, dejando a El Grinch y a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos como sus últimas grandes películas. Ahora dejaré hasta aquí el tema de Jim Carrey y su actuación, pero, y voy a adelantarme porque estamos en Navidad, el año que viene tendremos capítulos en los que hablaremos de la vida de actores y directores del cine. La verdad es que a pesar de su caída, como lo mencionas tú, creo que Jim Carrey es un muy buen actor y hay muchas personas que solo lo conocen por sus facetas de comediante, pero es bastante talentoso y se puede decir que se desarrolla muy bien en diferentes géneros del cine. Solo por poner un ejemplo que ya lo mencioné antes, su interpretación en The Truman Show, que fue unos 2 años antes de su trabajo en El Grinch, fue un papel completamente inolvidable. Es imperdible, la verdad. Pero hablando del Grinch, ¿tú te consideras un poco como él respecto a la Navidad o no? Yo personalmente soy el Grinch. Nada que agregar al respecto. Bueno, aquí tenemos una Grinch y por este lado tenemos a un señor Lulu. Porque la verdad a mí sí me gusta la Navidad y la verdad es una fecha bastante importante para mí. Siguiendo con el episodio, vamos a hablar del diseño sonoro. Diseño de sonido. Con el diseño de sonido seremos cortos y concretos. El soundtrack del Grinch estuvo a cargo del compositor James Horner, quien es conocido por trabajar en la composición de soundtracks como Star Trek, Titanic y Avatar. Además de contar con canciones como Christmas, Why Can't I Find You, canción que canta el personaje de Cindy Lou en el filme, el soundtrack cuenta con la participación de artistas como Busta Rhymes, Faith Hill, Smash Mouth y el grupo NSYNC, quienes se encargaron de mostrar una nueva visión de los clásicos villancicos navideños. Por otro lado, el soundtrack también cuenta con canciones originalmente escritas por Dr. Seuss, el autor del libro en el que se basa esta película.
Bueno, es curioso que a pesar de no ser catalogado como un musical, sí cuenta con algunos temas interpretados por personajes como el de Cindy Lou. Y hablando de personajes, llegamos a la sección de guión. Correcto, Mafe. Demos la alerta de spoiler. Si ustedes no se han visto la película, es momento de dar pausa. Y para los que ya se han visto este clásico, avancemos. Guión y desarrollo de personaje. Basado en el libro de Dr. Seuss de 1957, El Grinch en su historia y trama nos cuenta, detrás de toda la conmoción, comedia y comentarios sobre las festividades navideñas, una historia sobre los sentimientos oscuros que surgen en una de las épocas más felices del año, demostrando que a veces, debido a las dificultades pasadas, festividades como la Navidad ya no son tan alegres para todo el mundo, y a su vez mostrando que a veces las personas más complejas y con actitudes opuestas no siempre tienen malos sentimientos. El Grinch básicamente nos presenta un personaje que está totalmente obsesionado con hacer miserable la vida de los demás en la Navidad, y que a su vez, por medio de sus acciones y actitudes hostiles, intenta reducir el tamaño de su corazón. Desde el inicio, el guión deja en claro dos cosas. La primera es la incógnita que se plantea alrededor de los motivos por el cual el Grinch está en constante búsqueda de arruinar la Navidad, y la segunda es si podrá Cindy Lou, la niña que no ve al Grinch como un ser malo y peligroso, cambiar la mentalidad tanto del Grinch como de los habitantes del pueblo acerca de la Navidad y el trato de estos hacia el Grinch. El guión de la película desarrolla de manera rápida la intención detrás del Grinch y los motivos por el cual él toma la decisión desde muy joven de detestar la Navidad, pues al él ser diferente y mostrar interés romántico en Martha May, es tomado como un objeto de burla por parte de sus compañeros. Esta premisa se presenta rápido en la historia, pero no de manera forzada. Al transcurrir la trama nos damos cuenta que, aunque la intención de Cindy Lou es buena, la actitud de burla y rechazo por parte de los demás, en especial del alcalde, hacia el Grinch continúa, siendo el mayor detonante para que éste desprecie la Navidad. Es así como podemos encontrar que el guión del Grinch está cargado de momentos claves en donde vemos que el Grinch empieza a sentir un cambio de su actitud, pero las acciones de los demás lo llevan a retomar su odio por la Navidad. Es así como se llega al acto final, en donde el Grinch decide arruinar la Navidad entrando a robar los regalos de las casas. Al despertar en la mañana de Navidad, los habitantes del pueblo descubren el robo. El alcalde culpa a Cindy por permitir que el Grinch arruine la festividad. Sin embargo, su padre, el jefe de los correos de la ciudad, la defiende haciéndoles ver de qué se trata la Navidad de verdad, pasar tiempo con familiares y amigos, comenzando a cantar el villancico de Whoville. En ese momento, el Grinch, al escucharlo y darse cuenta que no pudo arruinar la Navidad, comprende el verdadero significado de esta, y logra aumentar el tamaño de su corazón y termina pasando las fechas con el resto del pueblo. El guión no se queda corto en mostrar con claridad de qué trata la cinta, contando con personajes que al final descubren y eventualmente aceptan que contaban con una idea errónea de lo que significaba la Navidad. El Grinch ante todo es una historia bastante triste, pero que combinada con esa comedia caótica y bizarra que aporta Jim Carrey, balancea un poco la situación. La verdad, sí. Siento que pudieron encontrar un centro entre estos dos sentimientos. Tal vez eso es lo que hace que esta película llame la atención de la audiencia sin importar la edad.
cinematografía. Con respecto a la fotografía del Grinch, podemos decir que es una película que está llena de planos holandeses que van con ese sentimiento de inestabilidad y de caos del Grinch. De hecho, este tipo de plano es usado en muchas ocasiones y lo podemos ver a través de toda la película. El uso continuo de este es un poco inusual debido a que es un plano conocido por utilizarse cuando se presentan personajes al borde de la locura o malvados. Por ejemplo, en un episodio pasado cuando hablamos de Psycho, si no lo han escuchado vayan a escucharlo, ese plano se utiliza para mostrar a Norman Bates descender más y más en la locura. En cambio, en esta película es usado de una forma en la que demuestran la locura de una forma un poco cómica. Así también encontramos primeros planos y zoom in para acentuar los sentimientos de los personajes y los momentos de sorpresa en los puntos de giro. La cámara siempre busca el lugar ideal para que la historia se cuente de la mejor forma, e incluso cuando se iban a realizar los chistes se consideró la posición de esta para que el impacto fuera más fuerte. Claramente, como todas las películas, esta también tiene su mérito, pero a mí, en lo personal, y voy a hacer una crítica que no es la idea del podcast, pero necesito hacerlo, no me parece algo que resaltar, porque la siento un poco simple. Ahora, el uso de los planos holandeses fue muy bien realizado y da una idea de la visión que tenía el director para esta película. Diseño artístico. Bueno, ya hablamos del director, de los actores, pero llegó el momento de hablar dirección de arte. Esta película fue una con un trabajo de maquillaje bastante grande, con todos los personajes contando con prostéticos faciales, ¿cierto? Cierto, Mafe, fue un trabajo enorme el que se realizó para el diseño de arte de esta cinta, porque se trabajó fuertemente en la construcción de un set y en crear un maquillaje prostético a detalle. Algo que me pareció bastante curioso es que la mayoría del set del pueblo se construyó en el patio de Universal Studios, prácticamente detrás del set de Bates Motel, de la película Psycho que ya les mencionó Mafe anteriormente. Pero sigamos, el diseño de maquillaje estuvo a cargo de Rick Baker. Él se encargó del maquillaje prostético de Jim Carrey y del resto de los actores. Por otro lado, el traje del Grinch estaba lleno de pelo de Jack, teñido de verde y cosido a un traje de expandex. La aplicación del maquillaje después de varias adaptaciones tomaba alrededor de 2 horas y media. Josh Ryan Evans, quien realizó el papel del Grinch de 8 años, usó el mismo estilo de maquillaje y traje que usó Carrey. El vestuario del resto de los actores estuvo cargado de elementos que resaltan las festividades navideñas y la mayoría de los aparatos que usaban los actores para resaltar a sus personajes eran narices que se conectaban a un labio superior junto con algunas dentaduras postizas, orejas y pelucas. Jim Carrey de verdad que aguantó bastante para presentarse como Grinch. La verdad es que sí, Mafe, solamente imagina tener que llegar todos los días a ponerte una cara sintética que ni siquiera te deja respirar. Amor al arte, la verdad, eso no es para todos. Pero sí fue un amor que los actores y todo el equipo de trabajo le impregnó a la película y que a la vez nos transmitieron y nos dejaron un mensaje. Eso es muy cierto y comenzaré retomando algo que Mafe mencionó al inicio de este capítulo, que fue una niña la que hizo agrandar el corazón del Grinch. Y es que es eso lo que pasa con todo el que ve esta película. Su mensaje, como en muchas películas navideñas, es claro. Lo repiten en más de una ocasión y los hechos de los personajes refuerzan sus palabras. Como elemento principal, la película nos habla de cómo no somos lo que decimos, sino lo que hacemos, presentándonos polos opuestos entre personaje y acción. Así, el alcalde, quien dice ser el señor del júbilo navideño que merece y otorga aprecio y afecto, en realidad es el que odia la Navidad. Y el Grinch, quien dice odiar la Navidad, por dentro es el verdadero señor del júbilo navideño, porque su odio no es más que una falta de amor y comprensión que no recibe hasta que el espíritu navideño entra en él y en toda la ciudad de los quien. Pero no es el único mensaje que deja la película. Ella también nos habla de lo que la Navidad debería significar para todos, un significado que se pierde año tras año, tanto en la película como en la realidad,
cuando tomamos la época para volvernos codiciosos y pensar únicamente en regalos, dinero, fiestas, competencias y demás acciones que nos alejan de lo verdaderamente importante, que nos alejan del verdadero significado de la Navidad, estar en familia o al menos en compañía de quienes amamos y nos aman. El último mensaje que nos deja este clásico navideño tiene que ver con la aceptación de lo diferente. El Grinch no era un qué. Él, a pesar de ser un quién diferente físicamente a los demás, tenía los mismos sentimientos y pensamientos que el resto. Quería ser aceptado, quería ser amado y quería ser tratado como un igual, cosa que nadie hacía. Tal vez por miedo, tal vez por falta de comprensión, tal vez porque nosotros, los quienes, no aceptamos lo diferente. Lo juzgamos y lo apartamos sin pensar en las consecuencias que podría traer, y es justamente eso lo que nos quiere decir la película, que nos sigamos haciendo. Todos estos mensajes los escuchamos claramente en el Grinch. La pequeña Cindy Lou nos dice, sin importar cuán diferente un quien pueda ser, siempre bien recibido ha de ser. También nos dice, el Señor del Júbilo será aquel que merezca aprecio y afecto también, ya que el espíritu navideño tiene ese efecto en el quien. El señor Lou, por su parte, nos deja frases como no necesito nada más para Navidad que lo que tengo aquí, mi familia. Y el Grinch en persona nos dice, tal vez Navidad en una tienda no estás, tal vez Navidad significas un poco más. Utilicemos este mes para acercarnos a todos esos quienes que amamos e intentemos lograr que, tal como nos lo dice el narrador, nadie esté solo en Navidad. Después de todo, el antihéroe tiene corazón y la habilidad de ser bueno. Y la Navidad saca lo mejor de quienes menos crees. Y aunque te guste o no la Navidad, estos son el tipo de mensajes que llegan al corazón, no importa qué tan pequeño sea. Ni tampoco importa qué tan Grinch seas, el espíritu de Navidad siempre es más fuerte. Datos curiosos. Hemos llegado al final del capítulo, pero antes de despedirnos tenemos los datos curiosos de esta película. Y bueno, comenzamos con los datos curiosos de este capítulo y de esta película. Primero, y este es uno que creo repetimos constantemente, hablo de la elección del actor principal, porque normalmente no es el que se piensa y termina siendo reemplazado por otro. En el caso del Grinch, Jim Carrey no fue el primer actor en el que se pensó para protagonizar esta película. A pesar de tener una trayectoria con varios éxitos, en inicio se había pensado en contratar actores también de comedia como Eddie Murphy o que representaran fácilmente personajes, digamos, locos como Jack Nicholson. El resultado final fue, como ya sabemos, con Jim Carrey dando una clase magistral de actuación. Segundo, y este es para todos a quienes les gustan las teorías conspirativas. Cuando se muestra el periódico en el que aparece el anuncio del Grinch acechando la ciudad de los Quien, la fotografía de este es una clara referencia a la supuesta fotografía de Pie Grande. ¿Ustedes qué piensan? ¿Existirán estos seres y los creadores de la película lo sabían al punto de darnos señales? Pueden respondernos en la casilla de preguntas que dejaremos en nuestras historias de Instagram o en los comentarios. Tercero, fanáticos del Circo del Sol o el Cirque du Soleil. No debió ser difícil para ustedes identificar que en varias escenas y coreografías, quienes actúan son los acróbatas de esta organización reconocida a nivel mundial. Pero bueno, el punto es que se decidió contratarlos para lograr una mayor fluidez y naturalidad en esas escenas, cosa que un actor o extra no hubiera sido capaz de hacer de la misma forma. Y esto fue
de una forma u otra, un gran impulso para estos artistas. Creo que un dato curioso que me llamó mucho la atención es que la voz del narrador en el Grinch es nada más y nada menos que Anthony Hopkins. Un grandísimo actor, sin lugar a dudas, que de hecho también actuó como narrador en otras películas, como por ejemplo Siegfried y Roy de Magic Box. Seguramente existan más datos curiosos de esta película, pero por hoy dejaremos así. Y con esto terminamos este capítulo. Esperamos que los haya llenado del espíritu navideño y queremos que disfruten estas festividades tanto como nosotros. Les agradecemos mucho por escucharnos. De nuevo, no se olviden de compartir este capítulo en sus redes sociales y con sus amigos. Recuerden que estamos en Instagram, en YouTube y en otras plataformas digitales como El Amanecer del Cine. Nos escuchamos el próximo capítulo. Nosotros somos El Amanecer del Cine. Hasta la próxima.